Muy buenos días, mis apreciados estudiantes. Les mando un caluroso saludo su profe Mr. Víctor. En esta ocasión vamos a ver la secuencia número 18 de su asignatura de matemáticas que se titula División de números racionales, que veremos cómo dividir números racionales expresados en forma de fracción y también en forma decimal. Tenemos aquí esta situación en la que tenemos dos tortas. Una está representando la fracción de 2/3, por eso la tengo partida en 3 pedazos y he coloreado 2 de esos 3 pedazos, y la otra torta está partida en 6 pedazos y he coloreado uno representando la fracción de 1/6. Tenemos acá que la ficha azul corresponde a 2/3 de la unidad y la ficha roja a 1/6. Entonces me preguntan, ¿cuántas fichas rojas podemos colocar exactamente sobre el azul? Estamos buscando cuántas de estas rojitas podemos colocar encima de estas dos de azul, cuántas de estas aquí encima de esto. Veamos entonces, como ustedes lo pudieron deducir al ver por un momento, podemos acomodar 1, 2, 3 y 4 fichas de 1/6 sobre la zona azul que ocupaba la de 2/3. Esto básicamente lo que hacemos aquí es una división, porque recuerden que cuando hacemos una división por números enteros nosotros preguntamos cuántas veces cabe un número en otro, y haciendo esa pregunta es que realmente estamos haciendo la división. Entonces, como vemos acá, la gráfica muestra lo que les acabo de decir, que cabe 4 veces. Lo que estamos haciendo entonces es una división. Vemos que estamos haciendo 2/3 dividido en 1/6 y eso me da 4. Pero ¿cómo podemos hacer esto matemáticamente? Gráficamente pues está muy claro. Matemáticamente, ¿cómo sería? Matemáticamente entonces podemos ver que todo número racional con numerador distinto de 0 tiene recíproco. Ya lo hemos visto en la secuencia pasada, que es el recíproco, que no es más que coger el fraccionario e intercambiar el numerador por el denominador, que es lo que vemos aquí. El recíproco número racional a sobre b es igual a b sobre a, es decir, hemos intercambiado el numerador por el denominador. Para dividir dos números racionales expresados en forma de fracción, multiplicamos el dividendo con el recíproco del divisor. Entonces vemos que una división de fraccionarios se convierte al final en una multiplicación, pero esta vez vamos a multiplicar es por el recíproco, no por el fraccionario original, sino por su recíproco. Vemos acá entonces que de esta forma podemos verificar el resultado. 2/3 dividido en 1/6 es igual a 4, ¿cómo? Entonces 2/3 lo dejamos igual, 1/6 le hacemos su recíproco, que es intercambiar el numerador por el denominador, por eso me queda 6 sobre 1, y hago la multiplicación normal que tenemos con los fraccionarios, que es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Entonces me quedaría 6 por 2, 12, y 3 por 1, 3, y 12 dividido en 3, haciendo la simplificación o incluso la división normal, vemos que es 4. Y ahí pues verificamos que efectivamente caben 4 fichas de 1/6 en la zona de los 2/3. Veamos esta situación. Dice que para confeccionar un vestido se necesitan 2/3 de metro de tela. Aquí la pregunta está incompleta, pero bueno, yo ya fui hacia adelante y me di cuenta que acá la pregunta debería decir ¿cuántos vestidos se pueden confeccionar en 4 metros de tela? Entonces vemos acá la situación expresada, 4 metros de tela dividido en 2/3. ¿Cómo se hace eso? Pues listo. Como el 4 no tiene denominador, le agregamos un denominador igual a 1 y ya nos quedan dos fracciones. El siguiente paso será entonces hacer el recíproco de 2/3, que sería 3 medios. Al hacer esta multiplicación, 4 por 3, 12 y 1 por 2, 2, me queda 12 doceavos y me queda la división de 12 dividido en 2, me da 6. La respuesta entonces, ¿qué sería? Respuesta, en 4 metros de tela se pueden confeccionar 6 vestidos. Con 4 metros de tela se pueden confeccionar 6 vestidos. Tenemos entonces que para dividir dos números racionales expresados en forma decimal finita, podemos resolver una división con números enteros que tenga el mismo cociente. Esta división la obtenemos multiplicando dividendo y divisor por una potencia 10. Bueno, un montón de palabras acá que se pueden ser un poco confusas, entonces vamos a mirar un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, menos 71.224 con 56 centésimas, vemos acá ya un decimal, dividido en 72. Bueno, aquí tenemos que empezar por llevar esta expresión de división a una división que nosotros conozcamos, que manejemos normalmente con enteros, lo cual quiere decir que debo de alguna manera suprimir esta coma, pero ya no la puedo suprimir de manera tan sencilla como lo hacía con la multiplicación, que simplemente la quitaba, hacía la multiplicación normal y al final volvía y corría los espacios dependiendo de cuántas cifras decimales habían al principio. En la división sí debo suprimir esa coma, pero ya no tengo que, ya no simplemente tengo que contar los espacios, sino tengo que mirar cómo convertir este número a un número entero.
no simplemente quitándole la coma, sino manteniendo su valor inicial. Para eso tenemos que correr la coma hacia la derecha. Para correr la coma hacia la derecha, recordemos que debemos multiplicar por potencias de 10. ¿Y por cuál potencia de 10 tengo que multiplicar? Pues por una potencia que me permita moverla dos espacios, porque vemos que acá hay un 56, así que deberíamos correrla dos espacios para que la coma quede acá y este número quede convertido en un número entero. Pues veamos entonces por cuál debo multiplicar. Efectivamente, al tener dos decimales, debo multiplicar por una potencia de 10 que tenga dos ceritos, que es el 100. Esto vendría siendo 10 a la 2, es una potencia de 100. ¿Y por qué 10 a la 2? Porque recuerden que el exponente de la potencia 10 me dice cuántos ceros van después del 1. Por lo tanto, después del 1 van dos ceros. Entonces, si esto lo quisiera expresar como potencia, sería 10 a la 2. Si lo quiero expresar con el número normal, pues sería 100. La recomendación es expresarlo como potencia 10 porque a veces pudiera necesitar multiplicarlo por 10.000, 100.000, 1.000.000. Entonces, para no tener que escribir tantos ceros, pues yo escribo más bien 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4 y ese exponente vendría siendo la cantidad de cifras decimales que hay aquí. Entonces vemos que hemos multiplicado menos 71.224 con 56 centésimas por 100. Al hacer esa multiplicación, la coma que estaba acá se ha corrido dos espacios y quedó aquí. Al quedar ahí, pues no tengo que ponerla, pues la desaparezco y el número me queda convertido en 7.122.456. Y lo que debo hacer ahora, que es la diferencia como cuando lo hacía con la multiplicación, es que no puedo dejar las cosas simplemente así, como el dividendo lo he multiplicado por 100, el divisor también lo tengo que multiplicar por 100 para que no cambie la operación matemática. Por eso vemos acá que 72 lo hemos multiplicado también por 100, convirtiéndose en 7.200. Recuerden que multiplicar por potencias de 10 es muy fácil. Simplemente es agregar ceros cuando estoy multiplicándolo por un entero. ¿Cuántos ceros? Pues tantos como tenga la potencia de 10. Por eso acá 7.200 simplemente le he agregado los dos ceros que corresponden al 100 de acá. Y si fuera un decimal, pues es correr la coma a la derecha. Entonces ahora tenemos nuestra nueva división, que es 7.122.456 dividido en 7.200. Al hacer esa división nos da 989 enteros con 23 centésimas. ¿Cómo se hace esa división? Como ustedes hacen división normalmente. Cuando lleguen al punto en el que ya no puedan dividir más sin que quede exacta, pues agregan la coma, agregan un cero y siguen dividiendo para que les dé esta parte decimal de aquí. Ya es un tema pues aprendido en otros años, es cuestión de que ustedes practiquen nuevamente esa división. Vemos ahora entonces que me falta solamente agregar el signo, porque recuerden que al principio la división tenía un signo negativo. Entonces aquí lo que hacemos es la ley de signos entre el dividendo y el divisor. Como el dividendo es negativo y el divisor es positivo, pues menos por más me da menos y por lo tanto el resultado me da negativo, menos 989 enteros con 23 centésimas. Miremos este ejercicio de acá. Este es un ejercicio de acomodar las respuestas de aquí abajo en las operaciones de aquí arriba. Recuerden que estos ejercicios, la recomendación que yo les daba el periodo pasado era tratar de hacer por descarte algunas cosas para no tener que ponernos a hacer cada operación, porque si no nos demoraríamos mucho. Aquí hay unas que se pueden hacer mentalmente de manera muy rápida. Por ejemplo, aquí la primera, 3/8 dividido en 3 medios, es simplemente intercambiar el 2 por el 3, entonces me quedaría 2 tercios. Me tiene que dar negativo acá porque más por menos me da menos. O sea, acá tiene que ser una respuesta aquí de las negativas. Eso me reduce mis opciones a solo estas 3 de aquí, que son las 3 negativas. Ya todas estas no me interesan. Y pues lo otro ya sería multiplicar. Entonces aquí sería como lo invertí, sería 3 por 2, 6 y 8 por 3, 24. Sería entonces 6 24avos. Si lo simplifico, pues me tendría que dar un cuarto, que es el que está acá, negativo. Miremos este de acá, 25 enteros con 62 centésimas dividido en 5. Aquí nuevamente no me voy a poner a hacer la división como tal porque pues me demoro mucho, pero yo sí puedo hacer alguna aproximación. Vemos que aquí que la parte entera es 25 y el divisor es 5. Si hacemos esa división 25 dividido en 5, pues me da 5 exactamente, pero como tiene una parte decimal, entonces quiere decir que me tienen que dar 5, algo. Entonces debe tener que haber por aquí un 5, algo y miren, lo único que hay es este. Entonces ya no tengo que ponerme a hacer la división, ya puedo decir que ese es. Ahora miremos este, menos un tercio dividido en 4/5. También tiene que ser negativo porque este es negativo y este es positivo. Eso quiere decir que tiene que ser alguno de estos dos.
Al hacer la división de acá y hacer su recíproco, del recíproco de 4/5 me quedaría 5/4, entonces me queda 5 por 1, 5 y 4 por 3, 12, 5 doceavos negativo, miren, aquí está. Esta que es una división grandotota la vamos a dejar para el final, miremos esta de acá, aquí sería 7/4 dividido en 1/2, intercambio me quedaría 7/4 por 2, quiere decir que me tiene que dar 14/4, al simplificar me queda 7/2, mírenlo aquí. Esta de acá invertimos el 3/4, me queda 4/3, o sea que me queda 16/3, 16/3, miren lo que está. Y me quedan solamente estas dos de aquí, estas dos de acá. Esta me tiene que dar positiva, aquí tenemos esta opción o esta opción. Y esta me tiene que dar negativa, y la única negativa que hay entre estas tres es esta, pues entonces la única opción sería esta. Ah, perdón, no me había dado cuenta que acá habían menos y menos. Menos y menos me da más, me doy cuenta que esta era menos, entonces esta que es negativa está descartada, solamente me quedan estas dos. Vemos ahora aquí que podemos hacer otra aproximación, 7200 es aproximadamente, pues, bueno, digamos que 7300 y este que es 16. Si tomamos solo la parte entera, con esta parte entera me quedaría 7000 dividido en 16. Aquí si yo multiplico, por ejemplo, el 16 por 100, me quedaría 1600 y ni siquiera me alcanzaría a llegar a 7000, está todavía lejos de 7000, lo cual quiere decir que esta división me tiene que dar un cociente mayor de 100, o sea que esta ya lo descarto porque este me da 31. Si yo multiplico 16 por 31, ni de fundas va a alcanzar a llegar a 7200, porque si al multiplicar 16 por 100 llega hasta 1600, pues 16 por 31 pues no va a llegar a 7200, por lo tanto esta la puedo descartar y tiene que ser esta. Y ya por descarte, pues la última tendría que ser esta. Y con eso terminamos nuestro ejercicio. Conclusiones. Dividir un número entre un racional es lo mismo que multiplicarlo por su recíproco. Si los racionales están expresados en forma decimal finita, se dividen los enteros obteniendo al agregar ceros y suprimir las comas, como el ejemplo que vimos anteriormente. El signo del cociente está determinado por los signos del dividendo y el divisor, es decir, aplicamos la ley de signos entre el dividendo y el divisor, tal como ya lo sabemos nosotros. Pasemos ahora aquí a nuestro libro físico. Tenemos esta parte del libro físico, aquí les recuerdo, esto ya lo deben mirar ustedes con calmita, comparar con la explicación que les acabo de hacer, que otras cosas nuevas les pueden aportar. Aquí ya están los conceptos, los miran de nuevo para que estén seguros que todo quedó claro. Aquí tenemos un vocabulario académico que lo miramos también. Aquí tenemos una sección para comprender el cociente entre números racionales y otro número racional. Importante estas secciones porque incluso pueden salir en lo falso y verdadero. Aquí la respuesta será que sí, como la división de números racionales puede entenderse como una multiplicación del dividendo por el inverso del divisor, la propiedad clausurativa de la multiplicación se hereda para la división de números racionales. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que si al yo multiplicar dos números racionales me da un número racional, al dividirlos también me tiene que dar un número racional porque recuerden que la división se termina convirtiendo en una multiplicación por el recíproco. Entonces ahí lo que está diciendo es que si se puede para multiplicación, pues también se puede para división. La propiedad clausurativa. Aquí hay otra sección para comprender. La división entre números racionales cumple con la propiedad conmutativa y la respuesta, al igual que con los enteros y para los racionales tampoco se cumple, porque dice que al cambiar el orden del dividendo y el divisor, el cociente cambia, eso ya lo sabemos perfectamente. Yo no puedo intercambiar el orden entre dividendo y divisor porque la división me va a dar diferente. Y bueno, acá hay una herramienta para aprender, que es otra manera de hacer las divisiones, que lo vimos el año pasado, que es multiplicar en cruz. Y al multiplicar en cruz, pues lo que estoy haciendo es ahorrarme un paso de volver a escribir la división, invirtiendo numerador y denominador del divisor, sino que simplemente pues ya sé como ya sé que lo tengo que invertir, pues entonces multiplico en cruz y llegaría de una vez a la respuesta. Eso ya pues es para que ustedes decidan cómo hacerlo. Yo preferiría hacer la inversión del numerador y el denominador para recordar que la división sale de generar el recíproco del divisor. Acá tenemos un ejemplo de división muy, similar al que vimos en la explicación, pero en vez de círculos con cuadrados, lo pueden observar también. Y pues ya podríamos pasar a lo que es la actividad de aprendizaje para que hagan su trabajo autónomo del día de hoy. Tenemos entonces aquí la página de la secuencia 19 del libro de actividades, la página 59. Vamos a hacer del punto 1, solo vamos a hacer el literal C. El punto 2 lo hacemos completo, acá es de completar mirando las gráficas.
Del punto 3 vamos a dejarlo por ahí, no vamos a hacer nada del punto 3. El punto 4 lo vamos a hacer. El punto 6 es esto, mirar cuál de estas divisiones me da como resultado recíproco del divisor. Esto básicamente a simple vista se puede hallar, entonces vamos a hacerlo el punto 6 completo. Y en la página 60, que es esta que está aquí, de la página 60 vamos a hacer el punto 10 y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy. Recuerden que la idea es mandar el trabajo en la misma hora de clase, no dejen para después, porque si en el momento que están viendo este video ya tienen internet, deben aprovechar ese momento para hacer y enviar las cosas. Recuerden que a menos que suceda algo que se salga de sus manos, que sea totalmente imperativo, que no les permita enviar, que sea una excusa totalmente válida y que además esté tramitada por sus papitos, que sean sus papitos los que explican la situación, entonces se les podría ampliar el plazo. De resto, deben asumir las consecuencias de no hacer el trabajo durante la hora de clase, que es obviamente tener una calificación más baja de la máxima que es 100. Entonces, con esto me despido, Dios los bendiga y les mando un abrazo.